un miércoles más. Estamos transcurriendo ya el último mes de las reuniones femeninas. Este es el primer martes de noviembre. Somos el último dúo, la última pareja para dar. Después las hermanas van a seguir trabajando en forma individual. Y el tema que nos ocupa hoy, como dijo Azu, es la esperanza. Así que como siempre, estoy bastante bajita, ¿no? Me ven, ¿no? Yo me siento medio que me voy para atrás. Como siempre, yo lo primero que hice fue buscar en el diccionario la palabra esperanza. Y encontré que dice confianza a lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Seguí buscando y encontré que decía algo similar, no igual, pero algo similar a la ilusión. Y seguí buscando y encontré un comentario donde decía que la esperanza es algo ilusorio, algo que deseamos pero que se puede llegar a dar o no. Y entonces yo personalmente me puse a pensar y dije, es la esperanza del mundo, porque en la palabra de Dios encontramos una esperanza totalmente diferente. Nuestra esperanza es verdadera, nuestra esperanza es real. En 1 Pedro 1:3, yo se los leo porque lo tengo anotadito, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. A través de su sacrificio tenemos vida eterna. Esperamos que Él venga a buscar a su iglesia. Cristo es nuestra esperanza y Él está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre y mora en cada una de nosotras a través de su Espíritu. El Señor Jesucristo no está en esos crucifijos que a veces vemos colgados en las paredes con una imagen humana. Él está vivo. Tal vez esa cruz nos serviría para recordar que Él vino a morir por los pecados de todas nosotras. La esperanza es un componente muy importante en la vida de toda hija de Dios. Bueno, como versículo base las hermanas nos dieron Romanos capítulo 13, que las invito a que vayan buscando el capítulo 15, perdón. Es el versículo 13. Pero acá con mi compañera, como no queríamos leerlo como un versículo sueltito y sacarlo de contexto, vamos a leer unos versículos anteriores para poder entender de qué estaba hablando acá el apóstol Pablo. Ya que estamos en la carta de los Romanos, como dato, les puedo dar que encontré que Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Se cree que escribió esta carta en su tercer viaje, estando en la ciudad de Corinto. Y saben una cosa, lo que me llamó la atención que decía que esta tarea de llevar la carta a una iglesia de Roma no se la dio a un grupo de hermanos o a un discípulo, se lo dio a una mujer, a Febe. A Febe la podemos encontrar en Romanos capítulo 16, versículo 1 y 2. Acá nos cuenta la palabra que ella era diaconisa de una iglesia de Cencrea. Cencrea era uno de los puertos más importantes de Corinto en Grecia. Pero esta hermana seguramente era de buen testimonio, era confiable, era una hermana respetuosa. En el versículo 2 del capítulo 16 dice que ella había ayudado a muchos, e incluso al apóstol Pablo. Bueno, esto como dato. Ahora sí vamos a ir a Romanos capítulo 15, pero vamos a leer a partir del versículo 7. Dice así, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acá nos está hablando el Señor de la unión de dos pueblos. Cristo vino y derrumbó la pared de separación entre judíos y gentiles.
Dios no hace acepción de personas. Para Él somos todos iguales. Todos somos pecadores y todos necesitamos perdón de pecado. En Mateo 12:21 el Señor ya nos incluye cuando dice, y en su nombre esperarán los gentiles. Acá nos dice que el Señor Jesucristo vino a la tierra para confirmar todas las promesas hechas en la antigüedad para su pueblo. Él vino para salvar a judíos y no judíos. En Gálatas capítulo 4, el versículo 4 y 5 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que redimiese, para que pagase el precio, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y la salvación llegó a nosotras por medio de su misericordia, porque la esencia de Dios es amor, y por amor fue movido a misericordia. Nosotras recibimos la salvación por gracia, no porque la merecíamos o porque éramos mejores que los demás. Y saben que busqué en la escuela bíblica, y yo le voy a pedir a ustedes que a partir del versículo 9, ustedes sigan el versículo con sus vistas, y yo voy a leer dónde es la cita que aparece en estas promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Así que ustedes sigan el versículo 9, y esta cita aparece en el Salmos capítulo 18, versículo 49, que dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El versículo 10 está en Deuteronomio 32, 43, donde dice, alabad naciones a su pueblo. En este cántico de Moisés podríamos decir que él está invitando a los no judíos a alabar a Dios. El versículo 11 se encuentra en el Salmo 117, 1 y 2. El 1 dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos, alabadle. El 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Bueno, y llegamos al versículo 12. Realmente el Señor es nuestra esperanza. Esperamos en Él. Y esta es una cita de Isaías. Estos versículos están haciendo énfasis en dos cosas: en la unidad y en la misericordia de Dios. Así que yo pensaba cómo podemos traerlo a la actualidad, porque si no sería una mera lectura. Y pensaba en la iglesia de Dios hoy en la tierra, en la iglesia universal. Y la verdad que cuando preparaba esto sentía que era para mí, porque muchas veces caí en el error de pasar por una iglesia, ver el cartel, la denominación, y cuando miro eso digo, no, estos no. Y el Señor dice que Él no hace acepción de personas, y seguramente que en esa congregación hay hermanos fieles como los hay acá. Y quería ir a una unidad más pequeñita, a la iglesia acá, a nuestra congregación. Acá está diciendo el Señor que Él de dos pueblos hizo uno. Y si ustedes en sus casas leen todo el capítulo 15, está hablando de vivir en la unidad del Espíritu, unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y pensaba cuántas veces las iglesias se dividen, cuántas veces hay grupos, desacuerdos, cuántas veces un grupo de hermanos se alejan y forman otra congregación. Y el Señor no aprueba eso, porque no aprueba las enemistades dentro de su pueblo. Vamos a una unidad más pequeñita, nuestro hogar, nuestra familia. ¿Podemos enojarnos? Sí, porque la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. Así que nosotras no podemos permitirnos vivir enojadas y enfadadas por toda la vida. No podemos vivir enemistadas para siempre con nuestros esposos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, porque eso Dios no lo aprueba. Y saben, muchas veces, así con todo eso, venimos a la iglesia, lo traemos a la congregación. Y es más, inclusive, muchas veces participamos de la cena en esas condiciones. Y acá Dios nos está diciendo que Él no aprueba las enemistades en su pueblo. Está hablando de la unidad en un mismo espíritu, en su espíritu. Bueno, ahora sí llegamos a nuestro versículo 13, que lo vamos a volver a leer. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Acá dice el Dios de esperanza. Y encontré que el Dios de esperanza es como un título más de Dios, así como decimos Dios de paz, Dios de misericordia. Bueno, acá dice Dios de esperanza. Es por fe que podemos creer en esa esperanza, que es Él mismo,
creemos en Él y lo esperamos a Él. Esperamos que Él nos venga a buscar, que venga a buscar a su iglesia. Luego dice, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Aparece la palabra abundancia. Busqué lo que es abundancia. Dice exceder un número, una medida fija, estar por sobre, por encima de. Nos está dando la idea desde desborde, de plenitud. Y en el Salmo 62:5 dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Y dijimos que Cristo vive en nosotras a través de su Espíritu. Él nos protege, Él pelea nuestras batallas. Yo me hice esta pregunta entonces, ¿cómo hacemos para mantener viva en nosotras esta esperanza? ¿Cómo abundar en esperanza? ¿Cómo abundar en Cristo? No hay nada más poderoso para mantener la esperanza que estos puntitos que me anoté yo, al menos para mi vida como hija de Dios. Dije, ¿cómo hago para mantener, Señor, mi esperanza viva en vos? Así que me puse a pensar y dije, primero, decidir comenzar mi día con un tiempo de intimidad con Dios. Nunca debemos dejar de leer la palabra. Nunca debemos perder de vista nuestro devocional. Segundo, comprometerme con Cristo. Tercero, mantenerme activa, orando, ayudando a los hermanos, participando en el servicio. Cuarto, perseverar. Perseverar implica esfuerzo, implica renuncia. Cada una sabe en su corazón qué Dios nos está pidiendo. Rodearnos de buenas compañías, de los hermanos. ¿Por qué puse esto? Porque cada una de nosotras elige a sus amigas. Y en la palabra de Dios dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermanas, no tenemos que ir a elegir en el mundo, a buscar en el mundo lo que podemos encontrar acá, lo que tenemos acá. Otro punto, cuidar nuestro cuerpo. En 1 Tesalonicenses 4:1 dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis, de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Otra vez aparece la palabra abundancia. El creyente que abunda en esperanza, yo encontré que también abunda, acá dice que abunda en paz y en gozo. ¿Por qué? En paz, porque nosotras hoy, por la misericordia de Dios, estamos en paz con el Señor, porque le pedimos perdón por nuestros pecados, porque Él nos adoptó como hijas. Él trajo la paz a nuestras vidas. Y esa paz es capaz de convertirse en gozo, aún en las aflicciones, porque sabemos que no estamos solas, sabemos que Él nos está acompañando, porque su palabra dice que Él nos va a acompañar y va a estar con nosotras hasta el fin. Entonces podemos abundar en consolación, porque Él es nuestra consolación. Y también dice en gloria, cuando se refiere a la herencia con los suyos, cuando el Señor nos venga a buscar. Esta es la herencia a los suyos. Y yo no leí todo el capítulo, pero la verdad no tiene desperdicio la carta a los romanos. Yo les invito a que la lean por completo, pero si ustedes leen más adelante, la sutileza que utiliza el apóstol Pablo para llegar a los hermanos de Roma. Y el Señor hace lo mismo con nosotras, porque en el versículo 15 hay una palabra que me llamó mucho la atención que dice, para recordarles. No les estaba enseñando nada nuevo, no les estaba imponiendo nada, les estaba recordando algo que ellos ya habían aprendido, algo que ellos ya sabían, guardar la unidad en el espíritu, mantener la esperanza viva en cada una de nosotras. Y de esa forma el Señor hoy nos está invitando. Yo sentí que el Señor me estaba diciendo, mantenete en la esperanza. Esa era mi conclusión de todo esto que estuve estudiando, pero lo tomo para mi vida, lo tomo para mí. Conservar la esperanza viva como hija de Dios. Bueno, ahora Nancy nos va a hablar de un personaje que mantuvo su esperanza en Dios. Buenas tardes a todas.
Yo voy a hablar de un hombre de fe, un hombre de esperanza, que fue Abraham. En Génesis 22, Dios le pide a Abraham que tome a su hijo Isaac y lo entregue en sacrificio. En Génesis 22:2 dice: toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham era un hombre dedicado a obedecer a Dios. Inmediatamente lo hace. Hace lo que Dios le pide. Y muy temprano al amanecer va con un sirviente, un asno y su hijo amado Isaac, más la leña para la ofrenda. Sin cuestionar, él obedece. En el versículo 4 y 5 de Génesis dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar a lo lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno y yo iré con el muchacho. Iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y ahí, en esta afirmación que Abraham dijo, volveremos, estaba totalmente lleno de esperanza, que su amado hijo volvería con él. Su fe y su esperanza estaban puestas en Dios. Imaginemos lo que estaría sintiendo, mezcla de dolor, angustia, por semejante prueba que Dios le estaba pidiendo. Pero su esperanza era aún más grande. Confiaba en su Dios, en su amigo. Dice la palabra que Abraham fue llamado amigo de Dios. En el versículo 7 dice: cuando Abraham llegó al lugar y estaba a punto de dar en sacrificio a su propio hijo Isaac, le pregunta: ¿dónde está el cordero? En el versículo 8 Dios le dice: Dios proveerá. Con su último suspiro de dolor, él seguía con la esperanza firme en su Dios. En el versículo 10 y 11, ya a punto de pasar el cuchillo el cuchillo sobre el cuello de su hijo, una voz del ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo. Asimismo, nosotras muchas veces necesitamos ser probadas por Dios y llegar a tocar fondo para arrodillarnos y pedirle al Señor que nos saque de la prueba, o más aún, fortalecernos en las pruebas, o en algún problema que tengamos familiar, o en algo que anhelamos, un trabajo, lo que nosotros le pedimos a Dios. Mantengamos la esperanza en todo, en la intimidad diaria con el Señor, todas nuestras cargas depositarla en Él. Creer, confiar y obedecer. Esa es la clave para una buena relación con el Señor. Nuestra esperanza, y también la más importante, es que el Señor Jesucristo hizo en la cruz para morir por nosotros, por todas nosotras. Por mi pecado, por el de todas nosotras. Fue un acto de amor que hoy tenemos la gracia de poder vivirlo. Así que, hermanas, espero que no se haya notado mucho mis nervios, pero bueno, el Señor habló a mi corazón y espero que hayan podido comprender.